en las bases físicas o cómo se obtienen las imágenes por resonancia magnética. Recordar que este es uno de los métodos de imagen que utilizamos que no es en base a radiación ionizante. Aquí lo que hacemos es de que la máquina de resonancia magnética no es nada más que un imán gigante. Nosotros introducimos al paciente con la intención de alinear los protones de hidrógeno. El hidrógeno que sabemos forma parte de la molécula de agua y que es la sustancia que más porcentaje ocupa en el cuerpo humano. Entonces lo que hacemos es ponerlos alineados en un campo magnético para posteriormente esos protones enviarles ondas de radio a través de una antena, la cual esa misma antena va a captar el rebote, ¿de acuerdo?, de la señal de las frecuencias de radio que nosotros exponemos a los protones, y en base a eso vamos a generar una imagen. ¿Okay? Entonces es importante saber que estas máquinas de resonancia magnética son mucho más grandes que la de la tomografía. Aquí sí necesitamos que el paciente esté dentro del campo magnético. Entonces esa es una de las limitantes que tenemos con la resonancia, que hay algunos pacientes que no entran, ahora no caben por su tamaño, por su talla, ¿de acuerdo? Y que muchos pacientes van a sufrir de claustrofobia al momento que nosotros los posicionamos dentro de la máquina de resonancia magnética. Las adquisiciones de las imágenes, a diferencia de los estudios tomográficos, son más tardados, ¿de acuerdo? Dependiendo del teslaje, ¿de acuerdo? El teslaje se refiere a la capacidad que tenemos del imán en la máquina, ¿de acuerdo? Es el tiempo en que se va a tardar la adquisición de las imágenes. Máquinas nuevas se pueden llevar alrededor de 35 o 40 minutos en adquirir estudios completos de cerebro, ¿de acuerdo? Y máquinas de pequeño teslaje, de 0.3, 0.4 teslas, podemos tardarnos hasta una hora, hora y media, ¿de acuerdo? Las secuencias son un poquito tardadas, la máquina es ruidosa, que genera mucho ruido, necesita sistemas de enfriamiento gigantes, ¿de acuerdo? Genera mucho calor. Incluso hay algunos pacientes que pueden llegar a sentir esa sensación de calor, como si fuera una quemada en el cuerpo, ¿de acuerdo? Sobre todo aquellos pacientes que son susceptibles o que tienen algo bien importante es la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Esto es un imán gigante, entonces todos los pacientes que tengan alguna prótesis metálica, algún clip quirúrgico, algún clip para controlar, por ejemplo, los aneurismas cerebrales, está contraindicado meterlos en la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Las prótesis de rodilla, los materiales nuevos de osteosíntesis, ¿de acuerdo? Ya son hechos de aleaciones metálicas que son compatibles con la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen también marcapasos, hay que tener muchísimo cuidado en el momento en que nosotros les solicitamos un estudio de resonancia magnética. Los marcapasos de nueva generación, la gran mayoría ya son compatibles con la máquina de resonancia magnética. Sin embargo, marcapasos de unos 10 años para atrás no eran o no son compatibles con resonancia magnética. Entonces aquí tenemos un riesgo importante de condicionar un daño sobre el paciente si nosotros lo introducimos sobre resonancia magnética. Entonces hay que tener precaución con eso. Entonces, ya después de que nosotros posicionamos al paciente, la máquina comienza a trabajar y en base a algoritmos computacionales, de acuerdo, la máquina va generando una reconstrucción dependiendo de la intensidad con que los protones regresan la señal de la señal de radio que nosotros exponemos, ¿de acuerdo? Y en base a eso vamos a generar nuestras imágenes. Entonces, aquí el término para referirnos a los diferentes comportamientos de los tejidos les vamos a llamar intensidad de señal, ¿de acuerdo? Entonces lo que está oscuro le vamos a llamar que es algo que está ausente de señal o hipointenso, y lo que es más brillante le vamos a llamar hiperintenso, ¿de acuerdo? Con intensidad. Ese sí es normal, ¿no? En
A partir de que nosotros podemos modificar los tiempos de repetición y los tiempos de eco, ¿de acuerdo? Que son parámetros que se modifican, cuánto tiempo lo vamos a estar exponiendo a esa fuente de ondas de radio, ¿de acuerdo? Y como nosotros lo vamos a captar, esos parámetros que nosotros vamos a ir modificando y vamos a generar diferentes secuencias de pulso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener secuencias de T1, T2, IR, ¿de acuerdo? De saturación de grasa, de secuencia de fiesta, que poco a poco vamos a ir en las clases posteriores, vamos a ir hablando cada una de ellas para que sepan que las imágenes se van a comportar diferentes y en base a sus comportamientos, ¿de acuerdo? Y al conocimiento que nosotros tengamos de cómo se comportan esos diferentes tejidos es como vamos a ir caracterizando nuestras lesiones o nuestros hallazgos. ¿Okay? Entonces tiene muchísima utilidad en el sistema nervioso central. No nada más en el cerebro, sino en toda la columna, ¿de acuerdo? Mucha utilidad en el sistema musculoesquelético, podemos hacer resonancia magnética de hombro, de rodilla, de muñeca, ¿de acuerdo? De cualquier articulación. Entonces, la resolución espacial que nosotros tenemos con este tipo de imágenes es superior, ¿de acuerdo? Podemos delimitar perfectamente la cortical, del cartílago articular, de los ligamentos, ¿de acuerdo? Del tejido blando, graso que está intraarticular, del líquido, de la sustancia blanca, de la sustancia gris, de acuerdo al cuerpo calloso, el tallo cerebral, de cómo se comporta el aire, que siempre el aire va a estar ausente de señal dentro de los diferentes senos paranasales, y nosotros vamos a poder ir haciendo evaluaciones para detectar o descartar patología. ¿Okay? Entonces, como les comentaba ahorita, aquí el término que vamos a utilizar es intensidad. ¿De acuerdo? Hiperintenso se va a referir a lo que tiene, a lo que es más blanco, ¿de acuerdo? Les adelanto que, por ejemplo, la grasa se comporta hiperintensa en todas las secuencias del pulso, tanto en T1 como en T2, ¿de acuerdo? Entonces, la grasa siempre vamos a ver blanca, ¿de acuerdo? Y el aire siempre lo vamos a ver hiperintenso o ausente de señal, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poquito vamos a ir viendo eso, sobre todo cuando nos toque la clase de sistema nervioso central, vamos a hablar más de resonancia. Ya que nosotros tenemos la adquisición de todo el montón de imágenes, pues bueno, necesitamos sistemas para poderlos procesar, para poderlos almacenar, para poderlos revisar, ¿de acuerdo? Y que de una manera sencilla y fácil. Antes utilizábamos los negatoscopios, ya prácticamente están en desuso, ya todos lo hacemos a través de pantallas, ¿de acuerdo? Y tenemos sistemas que se llaman PACS, ¿de acuerdo? El PACS es un sistema en donde nosotros podemos almacenar. Entonces es importante a lo mejor hacerles este comentario porque ya cuando ustedes están en el hospital, que seguramente ya hayan visto, tenemos sistemas para nosotros poder hacer el procesamiento de las imágenes. No nada más revisar los reportes, sino también manipular las imágenes. ¿Okay? Entonces, si ustedes aprenden a darle ventana a los estudios, pues es más factible que los hallazgos no pasen por alto. ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a mostrar el sistema que tenemos aquí en el hospital, que se llama EDEN, ¿de acuerdo? Que es un visualizador que está en la nube, que podemos nosotros accesar a través de las computadoras del hospital y poder nosotros ver las imágenes, ver los reportes, manipularlas, ¿de acuerdo? En caso de ser necesario, pues incluso bajarlas para una clase o algo que se necesite. También nosotros utilizamos un sistema de RIS, que es un sistema más administrativo, ¿de acuerdo? En el que nos va a permitir la comunicación con el sistema de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, sepan que las imágenes diagnósticas se generan de manera digital en un formato DICOM. De acuerdo, ese formato DICOM lo que nos permite es manipular las imágenes, darle zoom, cambiar las ventanas. Yo te voy a explicar un poquito más de qué se refiere con cambiar ventanas y manipular imágenes. ¿Okay? Entonces, todas las modalidades de imagen nosotros podemos almacenar en un sistema, ¿de acuerdo? Para mayor o facilitar la visualización y el estudio de las mismas. ¿Okay? Y pues actualmente ya prácticamente en todos lados se mandan de manera digital, ya no necesitamos esos acetatos que teníamos antes y un negatoscopio para poderlos observar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Quedó claro lo de las opacidades, radio opaco, radiolúcido?
lo de las intensidades en resonancia, lo de ecogenicidades en el ultrasonido, lo de las densidades en la tomografía. Es intenso. Intensidades, sí. La intensidad de señal depende del tejido. Por ejemplo, en secuencias que se ponderan en T2, ¿de acuerdo? En donde los tiempos de repetición y de eco varían, ¿de acuerdo? En el momento de tu adquisición, tenemos sustancias corporales que se comportan de tal o cual forma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en T2 el líquido siempre lo vamos a ver hiperintenso, siempre lo vamos a ver brillante. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de identificar qué secuencia está viendo. Y la utilidad que tiene la intensidad de señal es que tú, por ejemplo, te des cuenta si una lesión es quística o sólida. ¿De acuerdo? Si tú tienes el conocimiento que siempre el líquido se va a comportar hiperintenso, pues si tú ves una lesión que es hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, pues dices, esto es un quiste. ¿Me explico? Entonces, es como vamos a ir agarrando la utilidad de esas intensidades. A diferencia, por ejemplo, si tienes una secuencia en T1 y tienes una lesión que es hiperintensa en T1, que el líquido se comporta hiperintenso, entonces esto no es. Pero aparte le haces una secuencia de inversión-recuperación o de WhatsApp, donde saturas, ¿de acuerdo? Y esa pierde señal. Pierde señal en un momento, pero pierde la señal. Entonces, esta grasa, esta imagen corresponde con grasa. Entonces, en vez de que lo consideres como un quiste, pues a lo mejor es una misma lesión, y esos comportamientos diferentes en secuencias, pues vas a decir es un lipoma, ¿de acuerdo? Es una lesión benigna. A diferencia de otras características que vamos a llegar un poco chiquitos, pero esa es la utilidad de poder manejar diferentes secuencias en un mismo estudio clínico. Son secuencias, sí. Las secuencias se refieren a cómo nosotros vamos a exponer esos protones, con qué tanto tiempo los vamos a excitar con el campo magnético y qué tanta intensidad le vamos a poner con las señales de radio que nosotros queremos que nos reboten. ¿De acuerdo? Entonces los comportamientos de las diferentes sustancias cambian dependiendo de esa secuencia. Esta es la página que tenemos en el hospital. En donde nosotros podemos ver la lista de los pacientes y la modalidad de estudio que se les haya hecho. ¿De acuerdo? Entonces viene una descripción de qué estudios se adquirió de cada uno de los pacientes, la hora, la fecha, ¿de acuerdo? Y si está el reporte firmado o no. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros podemos ir modificando, tenemos filtros para cambiar la modalidad de estudio, ¿de acuerdo? Está muy bonito la comparación del hospital de allá. La adquisición de la imagen. Entonces, es bien importante que ustedes sepan manejar donde viene su número de identificación y vienen datos generales de cada uno de los pacientes. Entonces, si nosotros damos un clic en alguno de los estudios, lo que nos va a abrir es las señales de imagen. ¿De acuerdo? Y la imagen, dependiendo del estudio que sea, nos va a generar una barra de herramientas que tenemos en la parte superior. Como les comentaba, es un formato DICOM donde estos visualizadores nos permiten hacer los cambios de ventana. ¿De acuerdo? Podemos generar imágenes que, por ejemplo, son en negativo, para tratar de visualizar mejor los campos pulmonares, ¿de acuerdo? La resonancia cardíaca. Y, por ejemplo, yo utilizo mucho esta imagen inversa, o como en negativo, para evaluar las estructuras óseas cuando se busquen algún tipo de fracturas. Este es un ejemplo de un tórax normal. Creo que ya vamos a ir viendo un poco en las clases subsecuentes, pero recuerden los términos, nos vamos a referir a lo que está oscuro como radiolúcido y a lo que está más blanco como radiopaco. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos opacidades, ¿de acuerdo? Cosas que nos generan un aumento de la densidad de la trama vascular o de los campos pulmonares, nos vamos a referir como ese hallazgo como algo radiopaco. ¿De
¿de acuerdo? No vamos a decir, lo blanco que se ve ahí. El término correcto que debemos utilizar es la opacidad, ¿de acuerdo? Acuérdense que este es un estudio de proyección, está en 2 dimensiones, algo que está en 3, que es el cuerpo de la persona, lo vemos proyectado únicamente en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces todo se suma, todo el tejido se suma. Entonces ustedes si ponen un poquito de atención dirán, bueno, es que a mí se me hace que la parte superior del pulmón se ve un poquito más oscura, ¿de acuerdo? Que la parte inferior. ¿Eso es patológico? Pues no necesariamente, ¿de acuerdo? Como se están sumando todas las densidades, esta es una paciente femenina, en donde el tejido mamario está generando una suma de densidades sobre el parénquima pulmonar, y esa suma de densidades hace que esa parte del pulmón, esa parte basal, se vea más radiopaca. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el término que debemos nosotros de tener en nuestra cabeza cuando vemos algo que se está sumando densidades. ¿De acuerdo? Entonces, hay mayor radiolucidez en el parénquima pulmonar, en el ápice, contra la base, pero es a consecuencia de una suma de densidad. Si nosotros vamos entendiendo un poco a poquito eso, vamos a ir explicando los hallazgos que encontramos en nuestra radiografía. ¿Okay? Entonces, la silueta cardíaca, por ejemplo. Ustedes me dirán, bueno, esto es algo que tiene una densidad, de las densidades básicas de radiología que habíamos visto, pues esto es una densidad de tejidos blandos de líquido, ¿verdad? Entonces, esta silueta cardiomediastínica pues es radiopaca si nosotros la comparamos contra la radiolucidez del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero por qué hay esta partecita que se ve que está más radiolúcida? Pues por lo mismo, porque se está sumando, ¿de acuerdo? El parénquima pulmonar, que queda por atrás del corazón, genera esa radiolucidez, ¿de acuerdo? Entonces son hallazgos que debemos de ir nosotros explicándonos poco a poco cada vez que nosotros estamos haciendo una evaluación de una radiografía. Otra vez, para ejemplificar lo de radiopaco y lo del radiolúcido, ¿de acuerdo? Este es un estudio de una serie gastroduodenal, en donde le dimos material de contraste vía oral al paciente. El material de contraste que damos vía oral a este tipo de pacientes, o en este caso, es bario. Recordemos que el bario es una sustancia muy densa que va a generar una imagen radioopaca, ¿de acuerdo? Incluso más opaca que la densidad del rostro de esta paciente. Entonces aquí lo que vamos viendo es la topografía del tercio medio y tercio distal del esófago, ¿de acuerdo? En donde vemos la silueta de la diafragma, y en esa topografía pues tenemos la unión esófago-gástrica. Si nosotros le pedimos a la paciente que haga una maniobra de Valsalva, podemos nosotros encontrar hallazgos como una hernia del hiato, ¿de acuerdo? Y con este tipo de estudios hacemos este tipo de hallazgos. Lo que vemos acá es una mezcla de densidades de la burbuja gástrica. Recordad que de forma natural, normal, tenemos gas en el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le llega el bario, se hace esa suma de densidades entre la burbuja gástrica, el bario, y nos permite ver los pliegues gástricos, ¿de acuerdo? Estas líneas que vemos aquí, ¿de acuerdo? Así medias irregulares, que son más densas, son los pliegues del estómago. Y esto nos permite hacer una evaluación de esos pliegues, si están gruesos, si están presentes, si están ausentes. Y en base a eso ir haciendo nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Okay? No nada más nos quedamos ahí, sino también vemos la función. ¿Cómo podríamos ver función en una imagen estática? Bueno, si nosotros damos suficiente tiempo, ¿de acuerdo? Lo normal es de que el contenido del esófago pase totalmente al estómago. Pero si al contrario vemos que en una radiografía posterior sigue quedando material de contraste en el esófago, pues eso nos habla de que hay un retardo, ¿de acuerdo? En el vaciamiento esofágico, y eso puede ser a causa de una patología, ¿de acuerdo? Movimientos de contracción, de peristalsis mal coordinados, ¿de acuerdo? Incluso acalasia, que pueden haber estrechaduras en la unión esófago-gástrica o a consecuencias de tumores, ¿de acuerdo? Entonces, así como evaluamos también el esófago, evaluamos el estómago, que no se retarde, es líquido lo que le estamos dando al paciente. Ese debe pasar casi inmediatamente hacia las primeras porciones del intestino delgado. Aquí vemos, lo vamos a ir viendo en las clases subsecuentes, pero solo a manera de ejemplo. Aquí estamos viendo el bulbo duodenal, ¿de acuerdo? El bulbo duodenal es la primera porción del duodeno, del marco duodenal. Esta es la segunda porción, la tercera porción, y aquí está el ángulo de Treitz. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos ir evaluando incluso la morfología, el diámetro de ese tubo,
intestinal y los pliegues mucosos que tiene, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos una tumoración en la parte, por ejemplo, del páncreas con involucro de duodeno, pues tengan un seguro que el estómago no se vaciaría. Pues, el paciente empieza a tomar, se empieza a distender la cámara gástrica, pero a consecuencia de la obstrucción mecánica no genera el paso adecuado, ¿de acuerdo? Entonces son los hallazgos que debemos de buscar y debemos evaluar al momento que estamos haciendo este tipo de estudios. La parte superior, de acuerdo, la radioopacidad que genera el trago del bario, cuando le pedimos al paciente que lo mantenga en la boca, ¿de acuerdo? Le pedimos al paciente que lo empiece a tragar y es cuando nosotros hacemos las siguientes adquisiciones, ¿de acuerdo? Para poderlo atrapar o ver la imagen en la parte donde nosotros nos interesa que esté opacificado el tracto. Los estudios de tomografía, a diferencia de las radiografías, el término cambia, sigue siendo dependiente de radiación ionizante, de rayos X y de la densidad de los tejidos, ¿de acuerdo? Pero aquí el término ya no es radiopaco ni radiolúcido, aquí ya es hiperdenso o hipodenso, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas tenemos densas? Por ejemplo, esta es una tomografía de cráneo, en un paciente pediátrico, ¿okay? Entonces lo más denso que vamos a ver en este estudio pues es el calcio que está en el diploma, ¿de acuerdo? Pues por eso lo vamos a ver blanco, alrededor. El parénquima cerebral, dependiendo si estamos viendo sustancia gris o sustancia blanca, va a tener diferentes densidades, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos atención, hay una parte que está hasta el centro que es de menor densidad que la parte que está hacia la periferia del parénquima cerebral. Y es porque esto es una sustancia blanca, de acuerdo, que es mayormente grasa. Si ustedes se acuerdan, la grasa tiene un comportamiento que no es tan opaco, que no es tan denso, de acuerdo, como la sustancia de agua, como la opacidad de agua, de acuerdo. Entonces vamos a tenerlo más oscuro. Esta es una hipodensidad, de acuerdo, pero no es tan baja, de acuerdo, como el líquido cefalorraquídeo. Por eso nosotros el sistema ventricular lo vemos con una densidad baja, una densidad intermedia y una densidad alta, la sustancia cortical, la parte cortical o la sustancia gris, ¿de acuerdo? A nosotros tener las herramientas para poder modificar la ventana, podemos cambiar la apariencia de nuestros estudios. El mismo estudio, la misma adquisición, podemos evaluar diferentes cosas. Aquí estamos utilizando una ventana de hueso. Lo que hacemos es generar que el hueso tenga mayor resolución, ¿de acuerdo? Para poder evaluar nosotros tanto la tabla externa, la tabla interna y propiamente el hueso esponjoso del diploma, ¿de acuerdo? Esta es la ventana que debemos nosotros de utilizar para descartar que existan fracturas, ¿de acuerdo? En los estudios de tomografía. Si nos interesa, vean cómo pierde resolución totalmente todo el parénquima cerebral, pero gana resolución la parte ósea. Si nosotros cambiamos otra vez de ventana y nos vamos a una ventana de cerebro, pierde resolución la parte del hueso, pero gana la parte del parénquima cerebral, ¿de acuerdo? Debemos ir evaluando las diferentes estructuras con ventanas adecuadas para poder descartar. Yo no podría decir que este paciente no tiene ninguna fractura de cráneo si únicamente haga una evaluación con esta ventana. Aparte de estos estudios, en los visualizadores tenemos reconstrucciones multiplanarias, ¿de acuerdo? Esa reconstrucción multiplanar se refiere a que nosotros de una adquisición en axial, que es esta imagen, una rebanada, ¿de acuerdo? Podemos hacer que se generen imágenes en los tres planos, plano coronal, sagital y en axial, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos tener miras en donde nosotros encontramos o evaluamos la lesión en los diferentes planos con la misma adquisición, a diferencia de la resonancia magnética en donde la adquisición original tiene que estar ya planeada en los diferentes planos. En los estudios de tomografía no podemos hacer nosotros estas reconstrucciones, ¿de acuerdo? Y es de muchísima utilidad cuando tenemos hallazgos en uno de los planos únicamente. Siempre lo que buscamos es que en las diferentes reconstrucciones también ese hallazgo esté presente. ¿Por qué? Porque puede haber algo que se llama volúmenes parciales, que más adelante les voy a explicar, que nos pueden hacer confusión o hallazgos negativos cuando realmente no existen, ¿de acuerdo? Y igual, aquí en estas imágenes nosotros podemos cambiar la ventana para hacer la evaluación de las diferentes estructuras, ¿de acuerdo?
Eso es lo que nos permite los formatos Dracon, hacer este tipo de cosas. ¿Lo descargo? Dile, ¿y dónde lo descargo? Una cosa importante que se me olvidaba, o se me pasaba a comentarle, es que los estudios tienen lateralidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo en una radiografía, el lado derecho del paciente, ¿de acuerdo?, que en un estudio de tomografía. Entonces, ¿en qué varía? Regularmente los estudios de radiografía van a tener una marca metálica que el técnico pone sobre el detector para él determinar con exactitud cuál es el lado derecho del paciente. Recordemos que hay patologías o hay variantes anatómicas donde tenemos inversión de los órganos, ¿de acuerdo? Y podemos tener esas confusiones. Entonces siempre el técnico le va a poner una marca metálica o le va a poner una marca electrónica al lado derecho del paciente, ¿ok? Para no confundirnos. Las imágenes de radiografía al momento de adquirirse son muy manipulables. Yo las puedo poner inversas, de acuerdo, como si fueran en espejo, y los lados nos van a cambiar. Entonces siempre buscar esa marca de lateralidad. La marca metálica siempre va a estar al lado derecho, o nos van a poner una D hacia el lado derecho del paciente o una L hacia el lado izquierdo del paciente. Y en base a eso nosotros vamos a saber cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo del paciente. ¿Okay? En los estudios de tomografía y los estudios de resonancia, la lateralidad está invertida. ¿Okay? Las imágenes en axial, siempre el lado que nosotros tenemos a la izquierda de la pantalla va a ser el lado derecho del paciente. ¿De acuerdo? Una forma fácil de que no se nos pase es buscar las referencias de los visualizadores. Siempre van a poner una R hacia el lado derecho del paciente o una L hacia el lado izquierdo del paciente. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos a la izquierda de la imagen va a ser el lado derecho y lo que tenemos a la izquierda va a ser el lado derecho y lo que tenemos a la derecha va a ser el lado izquierdo del paciente. ¿De acuerdo? En los estudios de resonancia magnética va a suceder lo mismo. En los estudios de resonancia magnética siempre vamos a tener también esas referencias en los visualizadores, el lado derecho, ¿de acuerdo?, la parte anterior o posterior, ¿de acuerdo? A veces es fácil de confundirnos. Aquí tenemos un estudio de resonancia magnética, ¿de acuerdo?, con un hallazgo muy relevante. En este paciente tiene una tumoración del ángulo pontocerebeloso. Entonces no es lo mismo que yo le diga en el reporte o que ustedes vean, o que ustedes ya como neurocirujanos vean de que hay una lesión, pero de qué lado está. Bueno, pues hay que ir a buscarla y hay que confirmar de que esté en el lado donde nosotros pensamos que esté. ¿De acuerdo? Aquí también vamos a tener referencias cruzadas para nosotros poder hacer evaluaciones. Esta es una secuencia de T1 en donde el líquido cefalorraquídeo se comporta hipointenso, y esta es una secuencia de T2 donde el líquido cefalorraquídeo se comporta hiperintenso. Entonces, si yo tengo, esta es una secuencia de T1 que tiene contraste, ¿de acuerdo? Y fíjate cómo esta lesión tiene una parte quística en el centro, que la vemos hiperintensa en T2, ¿de acuerdo? Que está hipointensa en T1 y que no tiene reagalancia. Entonces yo puedo decir con certeza que esta es una lesión que tiene un comportamiento mixto. Una parte sólida que capta contraste, ¿de acuerdo? Y la parte quística central de este tumor pues no tiene reagalancia, ¿de acuerdo? Entonces con el manejo de estas secuencias es como nosotros vamos a poder ir caracterizando a esas lesiones o el hallazgo, y en base a esas características van a ser nuestros diagnósticos diferenciales. ¿De acuerdo? Ultrasonido, ¿ok? Densidades en tomografía, hiperintensidades en resonancia, ecogenicidades en el ultrasonido. Esta es una modalidad Doppler, ¿de acuerdo? La que habíamos visto que nos va a permitir evaluar flujos, ¿de acuerdo? Este es un estudio de miembros inferiores, donde estamos en la arteria femoral común del lado derecho. Nosotros ponemos nuestra modalidad Doppler, ¿de acuerdo? Y ponemos algo que se llama patrón espectral. Ese espectro lo que nos permite es que la máquina genere una gráfica dependiendo del flujo que estamos viendo, si es un flujo laminar, si es un flujo pulsátil, ¿de acuerdo? Y el comportamiento, si es un flujo pulsátil, si es bifásico, si es trifásico, ¿de acuerdo? Y en base a esas características nos van a dar ciertas velocidades
a las cuales la sangre está fluyendo por esa arteria y nosotros vamos a poder determinar si eso es normal o no. ¿De acuerdo? Esto es más para conocimiento general. Este es un flujo trifásico, ¿de acuerdo? Donde hay un pico sistólico, una diástole que baja que está por debajo de la línea base y luego tiene un ascenso lento para posteriormente hacer otro pico sistólico. Ese es un flujo trifásico y tiene velocidades de flujo sistólicas, de acuerdo, el pico máximo es de 130 centímetros sobre segundo, y la velocidad a la que está fluyendo es una velocidad normal, de acuerdo, pero saber que existen este tipo de modalidades. Nosotros hacemos evaluaciones de la totalidad de las arterias de la extremidad inferior para ver si eso es normal o no, de acuerdo. Y estudios de tomografía. Esta es otra tomografía, la que estamos viendo era de cráneo, esta es de abdomen, en donde nosotros hacemos adquisiciones prácticamente desde las bases pulmonares. De acuerdo, aquí les quería ejemplificar que el uso de las ventanas es bien importante, porque ustedes se fijan en las bases pulmonares tenemos prácticamente nada. ¿Okay? Vemos algunas estructuras vasculares que son esas imágenes puntiformes que tienen una circulación lineal, pero si nosotros cambiamos la ventana y le ponemos una ventana de pulmón, aparece el parénquima y es como nosotros lo podemos evaluar. Y ahora sí decir si este paciente tiene algún infiltrado, si tiene alguna masa, si tiene un motor. ¿De acuerdo? Entonces, saber manipular nuestro visualizador es de suma importancia para hacer una correcta evaluación de las estructuras. ¿Okay? Si nosotros nos vamos con una ventana de pulmón hacia la parte abdominal, pues nos va a dar mucho contraste de imagen en las partes donde tiene aire. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aire que está intestinal, este paciente tenía una zona de oclusión. ¿De acuerdo? Vean cómo está dilatada todas esas asas. Si nos cambiamos a la ventana adecuada para poder evaluar el abdomen, pues ya vemos que hay un montón de asas dilatadas con formación de niveles hidroaéreos y ya nos toca buscar el sitio o la causa de la obstrucción de este paciente. ¿De acuerdo? Es un paciente del hospital que tiene un proceso de diverticulitis aguda, ¿de acuerdo? Y que había hecho un hilio. Lamentablemente este paciente tenía otro hallazgo muy relevante que tenía datos de perforación. Si nosotros volvemos a cambiar la ventana, vemos que hay unas burbujas de aire que no corresponden o que no están dentro del tracto gastrointestinal. Entonces este es un dato de un neumoperitoneo y pues es un objeto quirúrgico. Entonces las diferentes densidades: densidad líquido que tiene dentro del estómago, ¿de acuerdo? Densidad líquido que vemos dentro de la vesícula biliar, que tiene una densidad similar al riñón, ¿de acuerdo? Una densidad diferente a la que tenemos en las vértebras, en las estructuras óseas, versus una densidad diferente en la grasa intraperitoneal. ¿De acuerdo? Estos son los contrastes naturales que nos generan la imagen y nosotros poder, o que nos ayudan a definir cuáles son las diferentes estructuras que nosotros estamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo poco a poco la normalidad, vamos a ir viendo ejemplos de normalidad para poder, cuando nos toque realmente ver un estudio patológico, decir algo no anda bien, que hay algo, ¿de acuerdo? Y en base al conocimiento que vayamos generando, poder hacer una descripción, caracterización y que eso nos ayude a hacer nuestro diagnóstico diferencial. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahorita? Estas dos sesiones fueron prácticamente de introducción para que se vayan familiarizando con los estudios de imagen que vamos a ir realizando, ¿de acuerdo? Ya en la próxima clase ya vamos a entrar de lleno, vamos a ver la parte de tórax, vamos a ver primeramente el uso de la radiografía simple de tórax, las diferentes proyecciones que vayamos a tener, ¿de acuerdo? Y vamos a ver más adelante, en el mismo apartado de tórax, el uso de la tomografía. Vamos a ir viendo hallazgos y vamos a ir viendo ejemplos, ¿de acuerdo? Al finalizar, yo creo, las sesiones que corresponden con tórax, les voy a poner casos, ¿de acuerdo? Sí les voy a pedir un poquito más de participación, ¿de acuerdo? Sobre todo para que vayan aclarando dudas, ¿no? No es como que una participación en donde yo te pase al frente y me hagas una descripción, no, simplemente vamos a estar como que participando todos, decir si es una radiografía normal o no y tratar de ir descubriendo cuál es el hallazgo patológico. ¿De acuerdo? Finalizando eso, tenemos quiz. ¿De acuerdo? El quiz ya son individuales. Les voy a pedir que bajen una plataforma donde pongo los exámenes. Es una plataforma que ustedes pueden utilizar desde su dispositivo. Son imágenes, ¿de acuerdo? Y en base a esas imágenes se generan preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a ir practicando Está muy bueno. Está muy bueno su evaluación de ¿de acuerdo? Entonces, traten de repasar un poquito de anatomía. De
tórax, ¿de acuerdo? Para que vayan. Gracias, buen fin.